cuánta verdad. Saben que todo, como alguna vez aprendimos y enseñamos, todo tiende a desordenarse, dice la termodinámica, ¿no? Y en el tema que tiene que ver con la vida de la fe, también tiende de alguna manera a, no diría desordenarse, pero sí a acomodarse, ¿sí? Y a estancarse un poco, es decir, bueno, pero ya Dios sabe que yo lo adoro, que yo le creo, ¿no? Pero no tenemos la expresión. Y eso es muy importante en medio nuestro como cuerpo, porque es lo que genera el estar reunido en su nombre. De eso se trata el cuerpo. Un cuerpo bien concertado, bien unido, colaborándose entre los miembros, lo que produce es una vida ordenada y una vida que produce lo que Dios quiere producir. Sin duda que va pasando el tiempo y quizás hasta sin querer hacerlo, pero uno dice, si la palabra que escuchamos es maravillosa, pero Dios sigue queriendo ser adorado, honrado, que de nuestra boca salgan expresiones de gratitud y de gozo para con la vida que Él nos dio. No solo aprender más de Él. O sea, no tiene mucho sentido. Cuando nos reunimos es para esto, para que todos vivimos situaciones diferentes. Fíjense, nosotros venimos acá y yo no sé las situaciones de todos, ni ustedes saben las situaciones del resto, ¿sí? Quizás de alguno, por ahí tiene más cercanía y sabe que no, pero en la realidad es que nosotros no sabemos cómo vienen las personas, ¿sí? Y que es que tampoco es la idea de enfocarnos cómo viene cada uno, porque si no, imagínense, nos vamos de acá a las 5 de la mañana. A ver, vamos a tratar con las circunstancias de Celia, vamos a tratar con las circunstancias de Claudio, vamos a tratar de a ver, cuéntame, Lucho, contame qué está. O sea, pero para eso está el cuerpo, para que cuando un miembro está pasando circunstancias particulares y personales, no venga a exponerlas, sino que en el ámbito del cuerpo, las particularidades de cada uno, al oír la voz del Padre, lo que hace es que produce esa vida que quizás no es. Vieron que a veces uno decía, hace años atrás, que uno venía, el pastor no sabe el problema que yo tengo, mirá lo que está predicando. Está predicando del amor y yo vivo en guerra todos los días. Yo quiero que me hable de ese tema, ¿no? No lo decíamos, pero algunos por ahí que venían lo pensaban, decir, tiene que ver, ¿no? Pero eso es lo que Dios hace. Cuando concerta el cuerpo a través de su palabra, lo que produce es una vida que trae de alguna manera la solución o da de alguna manera aquello que se necesita para ir saliendo de las circunstancias particulares. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, todos podemos venir con cuestiones diferentes, pero Dios dice, no, o sea, en realidad hay un solo tema. ¿Sí? Y si nos enfocamos en ese solo tema, esa particularidad de mi día, de mi problema, de mi circunstancia, se enfoca en esa voz y ya comienzo a tener primero otra expectativa, ¿sí? Otra visión. Ya el problema no es, uy, y vamos a ver también por qué, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos? Qué lástima que creo que la gran mayoría de los que está acá pudo estar el sábado pasado, cuando hablábamos del tiempo. A ver, yo sé que no fue un tema así como tan fácil, ¿sí? Pero es muy relevante. Cuando hablamos de que nuestro tiempo mal usado es idolatría, eso no es inventado, eso es una realidad. Pablo, ya les digo, lo habla por el lado de los griegos, pero para tirárselo
a la iglesia en sus cartas y decirle, muchachos, si nosotros no necesitamos ni un ídolo de yeso ni de madera para ser idólatras. Ya nuestro tiempo mal invertido es idolatría, al 100%. ¿Qué dice la palabra? ¿Sí? ¿Qué decíamos el otro día en Efesios 5:15, creo que era? ¿Sí? Por ahí la puedo. ¿Sí? ¿Qué decía? ¿Se acuerdan alguno? La busco. La busco. La tengo acá. No la tengo tan a mano. Pero es bien interesante porque más para el tiempo en el que estamos, ¿no? Mirad pues con diligencia, sin duda, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el 5:16 dice el por qué. Porque tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y aprovechar bien el tiempo, pues los tiempos son malos, ¿sí? Los días que vienen son malos, pero aprovechar bien el tiempo es esto. ¿En qué enfocamos nuestra vida? A ver, yo les puedo decir que muchas veces el Evangelio pasa a ser algo así como que, bueno, vino a mi vida y lo adoso, ¿sí? Lo adoso a mi vida, ¿no? A mi vida terrenal, a mis días, a mis circunstancias, a mi forma, a mi gusto, a mi carácter, ¿no? Y lo adoso. Y es como que lo trato de que se incorpore, pero siempre, ¿sí? A mi forma y a mis gustos. No lo decimos ni lo pensamos, pero de alguna manera es como nosotros invertimos el tiempo. Decía el otro día, está bárbaro, no pude llegar a la reunión. Perfecto. Pero decime en algún momento si te quedaste edificando algo eterno. ¿Se entiende cuando digo edificando algo eterno? Justo me cayó un pariente, listo. ¿Cómo hago para que vea algo de ese Cristo que me habita sin predicarle, sin leerle la Biblia, sin orar antes de comer? O sea, no. Tratar de que algo quede con hambre, con un gustito hambre de quiero más de esa vida que no sé, ¿no? Me gustaría estar listo. Entonces, eso es edificar lo eterno. Ahora, si yo me quedé paveando, y vamos a ver el por qué muchas veces. Muchas veces uno dice, sí, pero, como decía recién la pastora, ¿no? Estoy cansado, estoy agobiado, pastor, pero llegué hecho bolsa. Pero tiene que haber un porqué. Porque si estamos en Cristo, me huele a otra cosa. Estamos definiendo como generación si vamos a poder ser parte de ese remanente que dice Dios. No de la cantidad que vivió el Evangelio así como la que te criaste, como decía mi papá. No. Un Evangelio de reino, de gente entendida, que sabe por qué se congrega, sabe por qué no puede congregarse, ¿sí? O sea, que la tiene clara, no que vive, bueno, como que el Evangelio es algo más. No, el Evangelio vino a gobernar nuestra vida en todos los sentidos, decisiones, circunstancias, todo, trabajo, problemática, todo vino a gobernarlo. Si nosotros lo usamos para los sábados, calmar una conciencia religiosa, no sirve. No sirve. Entonces, estamos notando al nivel que termina siendo eso, hay veces el Evangelio. Cuando nos acomodamos, es como que necesitamos un cachetazo, ¿no? Decía, muchachos, estamos como así muy panchos. ¿Cuándo le hablamos a alguien? ¿Cuál fue la última vez que le hablamos a alguien acerca del Evangelio, de mi fe, de mi vida de fe? No sé, pero sé la última revelación. Y Dios dice, si esto se trata de que me conozcan a mí, no de que vos aprendas mucho. ¿Ven? Y hay veces que nos quedamos con esto de somos parte de una generación. Miren lo que hoy pues digo, Señor, hay algo, tenemos tanta palabra, tenemos tanta revelación, tenemos tan claro de qué se trata el Evangelio, de quién es Dios, todo, pero ¿saben qué? Dejamos de ser espirituales.
Tenemos mucha información, pero dejamos de ser espirituales desde lo simple. Es como decíamos un poco, llego, adoro, canto al Señor, me rindo a Él, estoy pensando en el momento que es sábado, que llegó el día, qué me voy a poner, cómo voy a estar. ¿Ve? O sea, perdimos eso, perdimos la espiritualidad. O sea, eso de que nos toque lo íntimo por el Espíritu y, wow, Señor, gracias. Gracias por este día. No por lo que me vas a hablar solamente. Gracias por este día, por estar vivo, por ser parte de esto que estás revelando, que es maravilloso. O sea, es como que nos terminamos acostumbrados. Por eso digo que de vez en cuando tenemos que tener una sacudida. A ver, ¿de qué se trata esto? Y bueno, de una vida. ¿Eh? Por eso decía, podemos venir con un montón de circunstancias, diferentes, por supuesto. ¿Sí? Siempre lo hablamos. Vieron que decimos que el hombre es cíclico, ¿no? En su problemática, ¿se acuerdan? Siempre decimos eso, el ser humano vive una vida de situaciones cíclicas, pero no todos viven la misma situación al mismo tiempo. No todos se quedan sin trabajo, no todos se le muere a alguien. No, o sea, a uno se le muere a alguien, uno perdió el trabajo, el otro tiene, no sé, tiene una enfermedad, el otro, o sea, y ahí es, por eso decía que para eso existe el cuerpo de Cristo, para que cuando nosotros como iglesia venimos con todas nuestras particularidades, sean resueltas ¿dónde? En el ámbito de la comunión y de la comunidad del cuerpo. Ahí es donde uno que está un poquito mal, como está dentro de un cuerpo y el cuerpo le imparte vida, va a comenzar a sanar, va a comenzar a restaurarse, ¿sí? Ese es el sentido del cuerpo. Por eso es como que tenemos que, está bien la revelación, pero tenemos que entender el contexto espiritual, que cuando estamos reunidos en su nombre, algo pasa. No es que aprendemos más, algo pasa, hay una vida que se expresa, hay un poder que se desata. Es como que por eso digo, volver, a mí me encanta lo último, lo revelacional, todo me encanta, pero me he dado cuenta de que es como que un costumbrismo venir el sábado. Ya no siento eso que sentía, ¿no? Qué lindo que el Señor nos va a hablar y voy a ver a mi hermano. O sea, es como que ya, como que muy mecánico. Llega un momento que se vuelve muy mecánico. Entonces tenemos que recuperar eso. Y eso lo hacemos entre todos. Eso lo hacemos entre todos. Entre todos. Ahora, por eso cuando nos congregamos como iglesia, no sabemos, como decíamos, todas las situaciones, pero justamente nos reunimos ¿para qué? Para llevar todas nuestras circunstancias particulares al cuerpo de Cristo, a la reunión de los santos. ¿Dónde? Y donde hay una medida de Dios. Y ahí es donde somos restaurados, ahí es donde somos fortalecidos, ahí es donde somos renovados. No es que el problema se va, pero yo ya salgo diferente a enfrentar la situación que particularmente vivo. ¿Se entiende? Ahora, si yo simplemente vengo con esa expectativa y me vuelvo y me va a llevar por delante la circunstancia de vuelta, me va a tener toda la semana, es como decíamos antes, vamos a cargar nafta el domingo, ¿sí? Para ver hasta cuándo tiramos la semana, ¿no? No, a nosotros no nos tiene que pasar eso, nosotros no venimos a cargar nafta. Nosotros venimos a expresar una medida de poder de Dios que nos habita por causa de que está gobernando nuestras circunstancias y nuestra vida y nuestra toma de decisiones. Nuestras formas de pensar, de actuar, de definir, de expresarnos. Entonces eso va haciendo que ya las circunstancias no nos gobiernen, no nos apaleen. Pero para eso necesitamos estar congregados. Bien. Ahora, si logro conectar con lo que Dios está haciendo en ese momento, cada uno con la circunstancia particular, pero conecto con lo que Dios está haciendo, ¿no? Tratando de ser expresado a través de hombres y mujeres, ¿sí? Que vienen con un montón de circunstancias, pero si yo creo en lo que Dios está haciendo, eso va a sobrepasar lo que yo estoy viviendo. Pero tengo que creer que Dios está produciendo una medida de justicia en el mundo a través de hombres y mujeres que se consagran a Él, ¿ve? Que rinden su vida a Él.
Entonces esas situaciones particulares ya comienzan a ir menguando, aflojando. Recuerden que Dios es el primero que está interesado en que nos vaya bien y en ese ir bien expresarlo a Él. Dios está súper interesado en eso. No es que Dios dice, bueno, qué sé yo, que les vaya como... No, a Él le interesa que a nosotros nos vaya bien. Ahora, vamos a enfocarnos en uno de los padecimientos que hoy el mundo vive y transita. Como generación, entendida en los tiempos que Dios va permitiéndonos ver, tenemos que identificar cuál es la problemática que hoy vive la generación en la que estamos. ¿Sí? Eso es un poco la tarea de los santos, eso es un poco la tarea de la iglesia, el poder entender qué es lo que está viviendo hoy, qué es lo que está arrastrando al hombre, ¿sí? A no creer en Dios, a no aferrar su vida al Señor. Hay cuestiones en el mundo, ¿sí? Que atentan contra eso, ¿sí? Ya lo sabemos. Hay cuestiones en el mundo que atentan, que están preparadas y atentan para que hombres y mujeres nunca lleguen a ser la expresión de Cristo en la tierra. Y eso es lo que necesitamos. Vamos a enfocarnos en lo que hoy vive. Hay una parte de nosotros, recuerden que nosotros vivimos en esta tierra, ¿sí? Somos parte de esta tierra, trabajamos, vivimos, tenemos familia, tenemos negocios, tenemos trabajo, tenemos una vida terrenal, por así decirlo, nos toca. Y eso es parte del diseño. No es que Dios se equivocó en eso. No, es parte del diseño de Dios y vamos a entender por qué. Y uno de los asuntos que está absorbiendo la vida, cuando digo la vida de la humanidad, no de la iglesia, la vida de la humanidad, es una palabrita que quizás se menciona mucho y que está en la Biblia, ¿sí? Y es la ansiedad. La ansiedad, ¿sí? Bien. Y lo vamos a tratar no desde el plano médico ni del plano psicológico. Vamos a tratarlo, ¿sí? Como uno de los temas que los apóstoles tocaban, ¿sí? En las enseñanzas cuando predicaban el Evangelio, acerca de la ansiedad. Como generación nos toca identificar, como decía, esto, ¿sí? Cosas que se comen a las generaciones. Hay cuestiones en el mundo que se comen a las generaciones, ¿sí? Sin que conozcan al Señor en plenitud. Y es por eso que la Biblia trata de que si todas las naciones están siendo sacudidas en el mundo, se supone que los que han creído en Él no están siendo sacudidos. ¿Sí? Hay situaciones que en el mundo pasan, o sea, y en este caso, hoy vemos que la ansiedad es una de las cuestiones que se están comiendo a la generación, pero se supone que a nosotros no nos puede llevar puestos, porque estamos en Él. ¿Está? Esa es la idea. Entonces, los que creen en Dios, ¿qué deberían de ser sacudidos? ¿Sí? No por circunstancias que el mundo va llevando a cabo, sino que deberíamos de, como diseño de Dios, deberíamos de estar viviendo lo que Dios determinó para nuestros días. ¿Sí? Ese es un poco el negocio de Dios para nosotros. Por eso, a ver, ¿cuántos creen que todo lo que Dios hace es perfecto? Todo lo que Dios hace es perfecto. Ahora, solo que al hombre, cuando Dios lo crea, que lo distingue de toda la creación, cuando Dios crea al hombre, hay algo que distinguía al ser humano de toda la creación. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que decíamos por qué Dios crea al hombre hace un tiempito atrás? Para solucionarle un problema a él. ¿Se acuerdan cuando decíamos? ¿Sí? Eso, bueno, sigue siendo así. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dice, ¿cuál es el negocio? Vamos a crear al hombre, yo me encargo del cielo y el hombre se encarga de la tierra. Cielo y tierra en la Biblia siempre están unidos. Dios tenía que unir el cielo con la tierra. Por eso es que crea al hombre. ¿Está? Pero ¿por qué crea al hombre? Porque un pedazo de tierra tenía que expresarlo a él en la tierra.
No podía él ser todo Dios y ser expresado en la tierra. A ver, sería un robo, por así decirlo. Ya claro, él viene del cielo, se expresa en la tierra, pero Dios dijo, yo me voy a autolimitar. ¿Se acuerdan que decíamos esa palabrita hace un tiempo atrás? Me voy a autolimitar porque como yo soy espíritu, tengo que tomar un cacho de barro, ¿sí? E impartirme en él para que sea justo. Yo gobernando en el cielo, yo también gobernando en la tierra, pero dentro de tierra, dentro de un hombre, todo hombre. ¿eh? Ese era por eso, Dios es justo. Por eso hasta él se autolimita, dice, yo opero en el cielo con todo poder y libertad. En la tierra quiero hacer lo mismo, pero tiene que ser a través de barro, porque es en la tierra. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, diga conmigo, Dios es espíritu, por eso tuvo que crear algo con tierra. Algo con tierra. ¿Para qué? Para que pudiera estar unido de alguna manera a eso que iba a ser. Cielo y tierra se unen con un Dios por dentro, pero con tierra por fuera. ¿Vieron cuando dice que este tesoro está en vasos de barro? Es eso. Literalmente es eso. Un Dios es todo el tesoro, pero que está en vasos de barro. Ese es el sentido. Por eso digo que se autolimitó. Y de eso se trata, ¿sí? Fíjense, de eso se trata la vida. No puedo andar por la vida haciendo todo lo que yo quiero. Ni Dios. ¿Se entiende? En la vida no puedo andar haciendo todo lo que yo quiero. Ni Dios hizo eso. Por eso se autolimitó y no dijo, yo voy a hacer en el cielo y también voy a hacer en la tierra como yo quiero. No. Digo, yo no puedo hacer todo lo que quiero porque no sería justo. Yo voy a hacer en el cielo todo lo que... Pero en la tierra me voy a limitar a un hombre. ¿Me siguen hasta ahí? Vuelvo a esto. Nadie por diseño puede hacer lo que quiere. Entonces, de eso se trata, decíamos. Para eso es lo que fuimos creados. Diga conmigo, somos barro por fuera, pero está previsto que seamos Dios por dentro. O sea, no es que nosotros seamos Dios, sino que por dentro Él habite en nosotros. Yo sé que esto lo sabemos y ya lo hemos oído, pero de eso se trata el Evangelio, de que Dios sea dentro de nosotros. ¿Recuerdan cuando decimos que el hombre fue creado para solucionarle un problema a Dios? ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, pero tenía que gobernar la tierra. En el cielo no había problema, pero en la tierra sí. Él tenía que producir gobierno en la tierra. Entonces, ¿qué hizo? Génesis 2:7, ahí es donde dice, tomó del barro, ¿sí? Y sí, hizo algo bien interesante, por eso está bueno. Entonces Jehová Dios dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cosas que ya hemos oído, pero bien interesante de nuevo. Diga conmigo, fuimos creados neumáticos. ¿Vieron cómo ese que está? Bueno, fuimos creados para eso. Inflables. Vieron que si usted tiene un auto, ¿no? Último modelo, una Ferrari, y las ruedas no tienen aire, ¿de qué sirve un auto tan valioso sin algo tan barato? Si usted va con una moneda o un par de monedas y pone en la estación de servicio y puede hacer con eso tan barato, hacer que eso que vale mucho comience a andar. Pero si no tiene ese aire, eso que vale mucho no sirve de nada. Y si quiere andar, se rompe.
Por eso es que fuimos creados neumáticos. Si estamos desinflados, no andamos. Y si estamos inflados incorrectamente, explotamos. Por eso Él es neuma, espíritu. Él vino para meterse en nosotros y darnos la presión correcta y justa para hacer lo que tenemos que hacer. Por eso es que la solución para Dios era un hombre lleno del neuma correcto. En este caso del Espíritu. Hechos 4:31 dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Ahora, cuando este neuma no está, ¿cómo está el creyente? Deprimido, desinflado. No sé, me enfrié. No, no te enfriaste, te desinflaste. Sed lleno. Eso tenemos que decirle. No, ¿sabes lo que pasa? Que sed lleno. La depresión es la falta de la llenura correcta de lo que Dios quiere producir. Falta el aire para lo que fui creado. Entonces, si el hombre no se llena del espíritu de vida, ¿de qué se va a llenar? ¿Vieron ese dicho en hebreo que dice, me tiene... ¿De qué? ¿Será del espíritu? No. Si no me lleno del espíritu, me voy a llenar de otras cosas que me van a hacer explotar. Y si no me lleno de nada, voy a estar deprimido. Por eso esa ordenanza, sed lleno. Es de la única manera. Él dijo, no se muevan hasta no ser investidos del poder de lo alto. ¿Del poder para qué? Para rodar en la vida, para predicar el evangelio con la llenura correcta. Si no, no sirve. Entonces, el hombre fue creado porque Dios necesitaba algo en la tierra con la posibilidad de que lo contenga a él. Esa es la idea, por eso Dios crea al hombre, para que él pueda ser contenido en un hombre. Pero diga conmigo, tenía que ser probado. Ese hombre en el cual él se iba a envasar, tenía que ser probado. ¿Vieron los autos a gas? Dirían unos viejos allá en la fábrica, el gas es para la cocina. Siempre dicen. ¿Vieron cuando se vencen las obleas? ¿Sí? Y que por eso nos dicen que nos pongamos adelante de los vehículos. ¿Por qué? Porque llega un momento que ya la carga que le meten sobrepasa la capacidad del tacho, del envase, no lo soporta, ya tiene tanta inflada que ya llega un momento que ya no lo soporta. Por eso es que tiene que tener una revisión, para que no explote. Entonces, el hombre tenía que ser probado. No van a hacer cosas que Dios se le mete y explotara, ¿no? Entonces Dios no se iba a meter en cualquier cosa Dios. Entonces tenía que ser probado. Por eso me acuerdo de cuando Pablo le dice a su hijo amado Timoteo, ¿no? Procura presentarte a Dios aprobado. Aprobado. ¿Qué tenía que probar? ¿O qué tenía que aprobar el hombre? Los apóstoles van a ser fundamento de esto. El fundamento de la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? La doctrina de la fe tenía que probar ¿qué? Tenía que probar que el ser humano, que el hombre que iba a envasar a Dios, tenía que gobernar sus deseos. Y qué práctico. ¿Qué tenía que gobernar? Sus deseos. ¿Por qué?
porque si no, no le iba a pasar como a Pablo, ya no vivo yo, más Cristo. No, yo sigo viviendo yo y también lo tengo al Señor, ¿no? Entonces la prueba que Dios necesitaba es que el hombre tenía que aprobar, no siendo gobernado por sus deseos. ¿Recuerdan qué le pasó a Adancito, no? En el huerto. ¿Qué le pasó? Se soltó a sus deseos y dijo, ¿qué le hace una frutita? Y Dios, ¿qué le dijo? Desaprobaste, Adán. No me servís para lo que quiero hacer en la tierra, porque vos tenés deseos y yo quiero que vos hagas mi voluntad. Hoy sigue siendo igual. Para que Dios se meta en un ser humano y él pueda hacer la voluntad, hay que morir a los deseos. Vamos a ir viendo. Por eso la única prueba que nos aprueba es cuando cada día, la vida de Dios gobierna nuestros corazones y no nos deja soltarnos a la rienda de nuestros deseos. Cuando hablamos de deseo no estamos hablando de lujuria, no, deseo es, Señor, me parece que podríamos hacer esto. Y Dios dice, son tus deseos, yo no estoy ahí. Pero no está bueno, para vos está buenísimo, pero no tiene nada que ver con lo que yo eternamente definí para tus días. Entonces, deseo es todo aquello que parece bueno, que parece viable, pero que no tiene nada que ver con lo que Dios eternamente diseñó para nuestros días. ¿Mm? Bien, entonces, una vida gobernada por el diseño, escuche bien, una vida gobernada por el diseño de Dios, ¿qué es lo que trae? Reposo. Reposo y paz. Una vida gobernada por Dios. Ahora, ¿cuándo no hay reposo ni hay paz? Queremos hacer esto, queremos hacer aquello, vamos a meter en esto, invertimos tiempo en esto, vamos para allá, tenemos que hacer lo otro, tenemos que hacer, y tranquilo, nada de eso que estás haciendo, yo te mandé a hacer. Por eso no tenés paz, no tenés reposo, no sos de reposo, porque todo está enfocado en tu ansiedad, en tus deseos, en lo que parece, no que yo te pido que hagas, sino en lo que el mundo parece que define con todas las circunstancias de vida lo que tienes que hacer. Por eso es que hablábamos el sábado pasado del tiempo, de cómo invertir el tiempo. Si no lo invertimos bien, es porque lo estamos invirtiendo en nuestros deseos, en nuestras circunstancias y en lo que nosotros creemos que tenemos que solucionar o tener. Entonces, tenemos un Dios, pero vivimos una vida. Vos sabés lo que es. Vos sabés que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y Dios dice, pero yo soy Dios, nunca te olvides. Bueno, pero eso está todo el día en medio nuestro. Todos los días. Que la ansiedad del ser humano tiene que ver cómo el mundo trata de absorbernos el tiempo y la vida en hacer todo aquello que va a retrasar el propósito y el conocer cada vez más al Señor. Y esto no es fanatismo, no decir, bueno, pero tampoco, pero es como decir, tengo una vida. Y Dios dice, sí, pero el día que me la diste a mí, es que yo tengo que hacer lo que yo quiero en ti. Si no, no es negocio. Entonces, una vida de reposo y paz, fíjense lo que es reposo, funcionalidad exacta para lo que fue creado. O sea, cuando uno funciona para lo que fue creado, eso es reposo. Es como una herramienta. Si yo el bisturí lo uso para sacar tornillos, o sea, el bisturí dice, sabes que no estoy reposando nada. O sea, me estás arruinando, porque mi reposo es cortar, abrir hasta lo más profundo. O sea, ese es mi reposo. ¿Sí?
Por eso aquellos que caminan en la voluntad de Dios están en el reposo de Dios por causa de que hacen para lo que fueron creados. Produce un deleite. Es más, produce un deleite. No lo puse, Lu, pero sería bueno que veamos Primera de Pedro 5:7, cuando lo tenga. Primera de Pedro 5:7. La ansiedad son deseos del ser humano gobernados por el ser humano. Esa es la ansiedad. La ansiedad es deseos del ser humano gobernados por el ser humano. Primera de Pedro 5:7. Porque ahí habla un poquito esa palabra, ¿ves? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, si nuestra ansiedad es tratar de cumplir con un mundo que cada vez se cae más a pedazos, o sea, lo que yo no tengo es un Dios. Yo tengo una religión a la que asisto y de la que aprendo, pero no gobierna mis días. O sea, se me llena de neuma el intestino. 25 años de iglesias tiene. Me olvidé, no es por el día, que te olvidaste el otro día. Mi Enrique, lo tengo acá al lado, se me olvidó escuela de vida. Va a matarlo. Pero no, es entendible. Pero no. Díganme si, a ver, no me jodas, diría, no, hay. Se pierde esa sensibilidad espiritual. No acá de la cabeza, del intelecto. No, la espiritualidad, el sentido de la espiritualidad. Y eso hay que recuperarlo. Por eso es que el Evangelio nos permite entender que somos resucitados. Escuche bien. Miren de lo que fuimos resucitados. Escuche. De los deseos que se produjeron bajo nuestro gobierno. Cuando Adán pecó, todos pecamos en él. ¿Por qué? Porque los deseos de Adán fueron los que nos llevaron a muerte. Entonces ahora somos resucitados, pero ya no para seguir andando en nuestros deseos, sino haciendo la voluntad del Padre. Por eso es la ansiedad hoy que se está comiendo una generación. No tiene tiempo. Trabajo. Algunos no pueden contestar una encuesta. Sí, no. Sí, no. O sea, o son Milei, que no tienen tiempo. O sea, no, eso no es. Pero ¿saben qué? No es inocente. No es inocente. No es inocente. Por eso es que es espiritual. Nosotros no. Sí, la vida común sí, para el resto es inocente. Pero para nosotros no es inocente. No puede ser. Puede ser un montón de gente. No pueda poner. No, no tuve tiempo. No. Es mentira. Es mentira. Por eso es que tenemos que disciplinarlos. La iglesia es eso. La iglesia es la que entra en una disciplina espiritual por vida, que te va gobernando y te va llevando, ¿sí? Y se naturaliza. Ya no es un esfuerzo. No es mi deseo contestar. Y claro, entonces, sí. Y ya pusieron. Ya 4 o 5 que pusieron, ya contestaron. ¿Para qué voy a contestar yo? No. ¿Qué contestar? Si usted está dentro de ese grupo, conteste. ¿Cuál es el problema? Es fácil, pero no lo hacemos. Y lo voy a hacer la semana que viene y tampoco van a contestar mucho. Siempre lo mismo. Porque no es inocente. Y uno sabe que no es inocente. ¿Qué le pasará? Y no nos cae la ficha. Es espiritual. Por eso venimos a reuniones como esta. No venimos a aprender más. Venimos a que esa vida que se nos dio nos gobierne. A eso venimos.
Entonces, somos llamados a una resurrección para una vida en Jesucristo, donde dice que el Señor, donde dice que Cristo es el Señor. ¡Wow! La palabra es fuerte, ¿eh? El Señor. Pero hay veces que el Señor, sí, el Señor. ¿Cómo? El Señor, claro. ¿Sí? Pero dice que es el Señor. ¿Qué quiere decir cuando dice que Jesucristo es el Señor? ¿Saben por qué? Porque Jesucristo fue el único hombre con un cuerpo humano que pudo portar a Dios y cumplir cada una de la voluntad del Padre en la tierra. Por eso es el Señor. Fue el único hombre que pudo hacer la voluntad del Padre por completo, siendo todo barro, pero también siendo todo Dios. Por eso Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre que a Él se le da. Por eso es que Dios no le entregó al hombre una licencia para tener deseos. Por diseño, el hombre no puede tener deseos. Cuando somos absorbidos por la vida del Señor, lo que tenemos ahora es el cumplimiento de una voluntad. ¿Eh? Ese es el negocio que Dios establece, por así decirlo. Entonces, Dios no le entrega licencia al hombre para vivir por sus deseos. Por eso el apóstol Pablo fue muy claro. No lo di ¿no? Filipenses 2:13. Pero lo tengo acá escrito, lo voy leyendo. Fíjense, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, ¿qué es lo que dice? Me reservo el derecho. El ser humano, si yo lo habito, no puede hacer lo que quiere. Lo dejó registrado ahí. Por eso, ningún hombre que haya hecho la voluntad, imagínense, nosotros leemos en la Biblia 1500 años de escritura. Todo hombre y mujer que hizo la voluntad de Dios, le fue bien. A todo hombre que hizo la voluntad de Dios, le fue bien. ¿Pasaron circunstancias? ¿Pasaron problemas? Sí, pero terminaron cumpliendo la voluntad y le fue bien. Dios sigue sosteniendo el mismo negocio, ¿eh? Hombres y mujeres que hagan su voluntad porque les va a ir bien. Yo tengo pensamientos de bien para con ustedes, dice el Señor. Filipenses, 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis ansiosos, afanosos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y dónde voy a estar? ¿Y cómo me va a ir? Y dice Dios, tranquilo. Tranquilo, déjame que te direccione y yo te diga qué es lo que va, porque si no, te va a comer el mundo. Sí, tengo que ir, pero lo que pasa es que me están... O sea, podemos, dice Dios, así no. La chiqui, así no. Así no es. Claro, y yo cuando mencioné ansiedad y dije, oh, bueno, estamos, qué sé yo, estamos en una clase de psicología. No, ansiedad lo que trata de gobernarnos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y aún cuando nos acostamos, porque sigue operando. ¿Cómo es ese pasaje que tanto te gusta? Lo de me acostaré. En paz me acostaré. Primero dice, no dice me dormiré. En paz me acostaré. Después dice me dormiré. De la misma manera,
pero eso es porque estoy en el reposo, porque hago la voluntad. Ese que está diciendo en paz me acostaré y asimismo dormiré, es el que está haciendo la voluntad del Padre. Ahora, el que está agobiado por la ansiedad de la vida, o sea, se acuesta, no se acuesta, se desmaya. Y ni descansa porque sabe que al otro día de vuelta la ansiedad lo está esperando ahí para ponerle la ropa y salir juntos todo el día. Dios no existe. Dios es el Dios de la reunión, Dios es el Dios del culto, nada más. Entonces la vida se trata de que nos va a ir conforme a soltemos los deseos y agarremos la voluntad del Padre. Ahí define nuestra vida. Eso define nuestra vida. Fíjense que parece muy loco, pero dice, pero ¿qué? A ver, ¿cómo es el tema ahí? Y mientras yo siga viviendo sin tenerlo en cuenta a Dios en todo en mi vida, yo le voy a meter mano a los deseos. Yo creo que tengo que hacer esto, yo creo que necesito lo otro, yo creo que todo eso. Y si yo hago esto también, o sea, todo eso lo definimos nosotros. Todo lo definimos nosotros en la vida. ¿Cómo? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a comer? Todo lo definimos, no lo pasamos. Y hasta nos... Y bueno, ¿y quién lo hace? Si no lo hago yo, ¿quién? Y Dios dice, ¿y si yo te cierro el grifo? Por eso es cruz. Ahí tiene sentido la cruz. Porque desde la cruz es donde ya no vivo yo. Y se hace la voluntad de aquel que me compró. Ahí está. Ese es el mensaje de la cruz. Entonces, fíjese, el Evangelio no se trata ni de sumar, ni dogmas, ni creencias. Escuche bien, el Evangelio no se trata de sumar creencias. ¿Vieron que siempre decimos el mismo ejemplo? Salga afuera y pregúntele a 10 personas si creen en Dios. 8, 7 clavados te van a decir, más vale, ¿cómo no voy a creer en Dios? ¿Sí? Los israelitas también creían en Dios. ¿Sí? Vieron su poder, vieron la nube, el maná, la columna de fuego, no se les rompían los zapatos, no se les rompía la ropa, no se les envejecía. O sea, creían. Yo le pregunto a un israelí, creían en el Señor. ¿Sí? Pero conmigo, no basta en creer. Entonces el Evangelio por eso no se trata de creer en Dios. Se trata de que hagamos su voluntad, porque creer en Dios, cree cualquiera. Pero hacer su voluntad, ¿qué les pasó a los israelitas? ¿No creían en Dios? Sí. ¿No vieron el poder de Dios? Sí. ¿Hicieron su voluntad? No. ¿Por qué? Dice la Biblia que los israelitas, según Dios, la Biblia dice que los israelitas no tenían fe. Creían en Dios, creían en la existencia de Dios, pero no tenían fe. Los israelitas, sí. Y dice, y una persona de fe es alguien que se expresa por deseos. Un hombre de fe, perdón, un hombre de fe es alguien que se expresa por deseos gobernados por Dios. Un hombre de fe es alguien que expresa, pero la voluntad de Dios. Los deseos están gobernados por esa voluntad de Dios. Ese es un hombre de fe. Un hombre de fe no es el que sigue haciendo lo mismo que hacía cuando no conocía al Señor. No. ¿Ve? Porque ese es el hombre de fe, el que ha sujetado sus deseos a la voluntad de Dios. A mí me gustaría hacer esto, y dice, pero yo sé que Dios tiene otros planes para mí.
Entonces sujeta el deseo. Ese es un hombre de fe. Está creyendo en lo que Dios va a producir, en lo que Dios ya definió, no en lo que Él dice que lo va a sostener o lo va a sustentar. Por eso dice que los israelitas no tenían fe. Creían en el Señor, pero no tenían fe. No creían en ese poder de Dios. Los discípulos, ¿no vieron a Jesús caminar por las aguas? ¿No vieron sanar a los enfermos, resucitar a un muerto que estaba repodrido ya con 4 días? O sea, ¿no vieron ese poder? Y bueno, pero diga, el poder que veo no funciona. Ellos vieron todo el poder y sin embargo, cuando el Señor fue a la cruz, si te he visto, no me acuerdo. O sea, el poder que veo no funciona. Dios no quiere eso. Dios quiere hombres y mujeres que hagan su voluntad, no que vean su poder. Que hagan su voluntad. Ya está definido que ver a Dios actuar en poder no gobierna la vida de nadie. Y uno diría, ¿no? Pero yo, si hubiera visto la mitad de lo que vieron los discípulos, ¿cómo no lo voy a seguir? Sí, sí, contame después. Es lo mismo. Y sí, y sí. No funciona por el poder que veo, sino que funciona por el poder que gobierna mis deseos. ¿Saben lo que es el gobierno de nuestros deseos? Anticiparnos al pecado. Cuando Dios gobierna nuestros deseos porque hacemos la voluntad, nos anticipamos al pecado. No hay lugar, acá no hay lugar para pensar no hay lugar, porque estamos adelantados. Entonces, cuando hay más gobierno de Dios en nuestra vida, lo que va desapareciendo, ¿saben lo que es? La ansiedad. Ya no estoy pensando cómo voy a vivir ahora, sino que, como decía el versículo, apoyo toda mi ansiedad en el Señor, en aquel que me va a sostener. Por eso es lo que va desapareciendo, es la ansiedad, que provocan nuestros propios deseos. Entonces, podemos decir, ya vamos terminando, que la creencia en Dios termina solo siendo una pantalla. La creencia en Dios solo termina siendo una pantalla. Wow. Esto me sacudió, ¿eh? Hombres y mujeres que creen en Dios, que se congregan, pero que solo es una pantalla. ¿Una pantalla para qué? Para disimular que lo que único que va a darle lugar es a sus deseos igualmente. Pero la pantalla es congregarme, es ser alguien que va a un lugar llamado iglesia, pero los deseos siguen siendo los míos. La forma en que voy a seguir mis años de vida son los que yo defina, cómo yo determine. Entonces es solo una pantalla. ¿Eh? Complejo, ¿eh? O sea, a eso la Biblia le llama hipocresía. Hipocresía. Qué buena oportunidad para comenzar una semana diciéndole, Señor, acá estoy. Se acabaron mis deseos. Entendí que me resucitaste, ¿sí? Porque morí bajo el gobierno de los deseos de un hombre. Pero ahora quiero vivir haciendo tu voluntad. Señor, empezá a mostrarme por dónde es. Acá estoy. Creo que es el mejor comienzo. Entonces, que nuestros deseos sean abordados por su amor, ¿no? Por su misericordia, que esa que nos va a llevar a decir, a ver, Señor, yo quiero oírte. Estos días estamos hablando mucho de eso con la Escuela de Vida. Yo quiero escucharte. Quiero, quiero meditar, ¿no? Hacer silencio y oír tu voz, a ver cómo es, qué no es, ¿sí? ¿Qué es mío, qué es tuyo? ¿No? Tratar de identificar, pero para eso hay que ser llenos.
Para eso hay que ser lleno, porque el diseño está así. Si yo no estoy lleno de ese neuma, voy a estar lleno o de otra cosa o sin llenura. Entonces, ¿qué es lo que Cristo hace? Y Cristo nos permite tener la rienda para que nuestros deseos no sean los que gobernemos nosotros, sino que a través de la vida de Cristo en nosotros, nuestros deseos sean gobernados. Miren lo que causa la ansiedad. Dificultad para respirar, ahogos, palpitaciones, dolor de cabeza, corporales, calambres, irritabilidad, angustia, descontrol, pérdida de concentración, baja autoestima, sentimiento de culpa, miedo, fobia, sensación de arrinconamiento, insomnio, alteraciones varias, mal humor, rechazo social. O sea, así salimos todos los días. O hacer la voluntad del Padre, que primeramente, y lo que sabemos es darlo a conocer en su amor, en su gracia. Eso. Entonces tenemos que identificar esta semana, a ver cómo salgo. ¿Se acuerdan cuando decía así, como el indio, ansioso, tratar de que la vida funcione? O, bueno, Señor, vos decís que tengo que depositar toda mi ansiedad en ti, lo voy a hacer. Ayúdame a sostener eso, a que eso sea cada día de mi vida. Entonces, miren lo que dijimos el sábado pasado. ¿Cómo andamos como sabios y ya no como necios? Aprovechando bien el tiempo. Y aprovechando bien el tiempo no es en nuestros deseos, sino que así es haciendo la voluntad del Padre. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? Yo no hago nada que el Padre no me haya dicho. Él era barro, él era tierra y estaba haciendo la voluntad del Padre. El negocio sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Dios va a probar nuestras vidas si estamos llenos de lo correcto para que Él se exprese en nosotros. Si estamos llenos de ansiedad, Dios dice, no estás aprobado. No estás aprobado. Ahora, si estás lleno del Espíritu, y sí, ahí es donde me subo y ahí es donde me expreso. Póngase de pie.